Si el anuncio del incremento de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad para uso doméstico y para uso comercial e industrial se hubiese dado hace 8 años, 9 años, en los gobiernos neoliberales, ya estaríamos escuchando en estos momentos a Fernández Noroña, a probablemente otro de los integrantes de la Cuarta Transformación, Arturo Ávila, o al mismo candidato por tercera ocasión a la presidencia de la República en su momento, Andrés Manuel López Obrador, el macuspano. Ya se hubiese hecho toda una serie de declaraciones en los medios de comunicación argumentando que este gobierno, que el gobierno en ese momento sería indolente, sería un gobierno que está únicamente pensando en los ingresos y no está pensando en la economía del pueblo. Un gobierno que no pareciera no tener llenadera por los incrementos a las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Pero resulta que todo cambia. Y el anuncio del incremento a las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad se da en la Cuarta Transformación. Y en la Cuarta Transformación todo se justifica. ¿Por qué te cuesta más caro pagar el recibo de la luz? Porque se requiere, porque el gobierno federal tiene que tener ingreso y porque la Comisión Federal de Electricidad además te da un servicio de calidad. ¿Sí? ¿Neta? ¿A poco usted cree eso? Apagones constantes, zonas donde los apagones ya son el pan nuestro de cada día. En Durango, ni siquiera estamos hablando de allá del centro o del sur del país. Pero el incremento, yo pregunto otra vez, porque mi trabajo es preguntar. El incremento a las tarifas de energía eléctrica es aplaudido por quien sigue a la Cuarta Transformación. Usted, ciudadano que me ve, que es beneficiario de las becas, que de la Rita Cetina, que de la madre soltera, que del apoyo al estudiante, que del apoyo al preescolar, que el 64 y más, que usted que me ve, o usted, persona de la tercera edad, que recibe su dinerito bimestralmente, un incremento a la tarifa de la Comisión Federal de Electricidad, ¿le beneficia en su economía? Es una pregunta que ahí dejo, porque luego dicen que nos la pasamos señalando lo malo del régimen actual. No hay una justificación para que la Comisión Federal de Electricidad incremente sus tarifas. Y no la hay, le voy a decir por qué. Porque el servicio es pésimo, porque sigue habiendo apagones, porque sigue habiendo una deficiencia en cuanto a la energía eléctrica que se suministra a los hogares, a las zonas industriales, a las zonas comerciales. La energía eléctrica que produce México es de baja calidad. No lo digo yo, lo dicen estudios que hacen comparativas con el suministro de energía de otros países. Países en los cuales es una energía menos sucia, más limpia, desde cómo se genera hasta cómo se entrega en el dispositivo que usted puede acceder a él conectando sus aparatos electrodomésticos o simplemente encendiendo la luz. Hoy, como siempre, el incremento a las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad deberían de ser todo un escándalo por quienes señalan las acciones que son incongruentes de un gobierno que dice que piensa más en el pueblo que en el beneficio del status quo de los políticos actualmente. Pues no, resulta que no. Resulta que habrá quien justifique este incremento de las tarifas. Pero ya me imagino cuando, si esto se hubiera dado, el anuncio se hubiera dado hace 10 años, ¿no? Todavía con el copetón de Peña o con Felipe Calderón.
Ya me imagino, si en ese momento hubiesen existido los diputados y las diputadas de Morena en el número que existe actualmente, estarían desgarrándose las vestiduras, estarían incluso conminando al pueblo bueno y sabio a que no pague las tarifas de energía eléctrica, a que se manifiesten en las calles, a que señalen la corrupción que existe en la Comisión Federal de Electricidad. Pero no, ya las cosas cambiaron. Entonces hay que hacer circo, maroma y teatro, malabar completo, para justificar un incremento a las tarifas de energía eléctrica. Yo le pregunto a usted, como le he venido preguntando estos últimos días o semanas, ¿a usted le parece justo un incremento a las tarifas de energía eléctrica en el país? ¿Realmente la Comisión Federal de Electricidad le entrega a usted puntualmente el suministro de energía sin corte alguno, sin variación de voltajes? Porque esos son los que a final de cuentas dañan aparatos electrodomésticos. Pero vamos a hacer una reflexión. Vamos a hacer una reflexión. Si las tarifas de energía eléctrica han sufrido un incremento, es porque a usted en estos momentos le beneficia el servicio que presta, lo que en algún momento se denominó como una empresa de carácter mundial y que la denominó los gobiernos neoliberales, no los gobiernos de la Cuarta Transformación. Pero luego pasó por la Comisión Federal de Electricidad. Este no es septuagenario, este no es septuagenario, este es octogenario, Manuel Bartlett, el octogenario de Manuel Bartlett, o sea, 80, para los que no entienden, 80, sí, pues los de la Cuarta Transformación son medio, se complica, entonces hay que explicarles bien. Para los de la Cuarta Transformación, el octogenario de Manuel Bartlett se hizo cargo de la Comisión Federal de Electricidad y además hizo negocio. El ex gobernador de Puebla, ex senador, ex militante del PRI, ex secretario de Gobernación, quien estuvo en el fraude de 1998, porque él era el secretario de Gobernación y fue al que se le cayó el sistema, cuando se suponía que la elección el domingo por la noche la iba ganando Cuauhtémoc Armas. No es cierto, Cuauhtémoc Cárdenas, Cuauhtémoc Armas es el de aquí. Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del Tata, iba ganando la elección y de pronto, ¡pum!, se apagó la computadora, hermano. Oye, ¿y los votos? No, ¿quién sabe? ¿Cómo? Se cayó el sistema. Y tómala, resultó que ganó Carlos Salinas de Gortari en aquel fraude de 1988. Ahí participó el poblano Manuel Bartlett, además de estar acusado de ser cómplice de narcotraficantes de la época como Rafael Caro Quintero y estar involucrado en la muerte del periodista Manuel Buendía, y además de también tener nexos y haber permitido la muerte de Kiki Camarena, el agente de la DEA asesinado por el grupo del cártel de Sinaloa que comandaban en aquel tiempo estos personajes que usted ya conoce, entre ellos Caro Quintero. Manuel Bartlett lo premiaron prácticamente en el ocaso de su carrera política como director de la Comisión Federal de Electricidad, porque no sé de qué se valió para llegarle al viejito macuspano para que lo hiciera director. Pero el legado que dejó Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad ahorita también lo estamos padeciendo. Los apagones constantes y un incremento a las tarifas del 12%. Así que, si usted quiere justificar que va a pagar más de energía eléctrica y lo quiere justificar de una manera que no dañe la imagen impoluta de la Cuarta Transformación, pues hágalo. Pero realmente está usted engañándose solo, porque a final de cuentas va a pagar más por el servicio de energía eléctrica. Ni modo, es el costo de la Cuarta Transformación, el cambio y el humanismo con el que actualmente se dirige, se gobierna en un país donde tenemos deficiencia de energías.
Una última de Manuel Bartlett que me acabo de acordar. Dijo don Manuel Bartlett que una vez lo entrevisté, cuando era priista Manuel Bartlett, era gobernador, en paz descanse, a Sergio Guerrero Mier. ¿Saben quién me llevó a Manuel Bartlett al estudio? Mi amigo el grandote Gustavo Lugo Espinosa. Él era el dirigente estatal del PRI y me llevó a don Manuel Bartlett al estudio. No, bueno, pues un viejo con un colmillo retorcido impresionante y además, bueno, pues qué le digo. Además era, pues, cercano, ya se andaba despidiendo del PRI, ya andaba peleándose con los priistas, porque además fue senador del PT. Pero déjeme decirle algo que es importante. En este momento, dijo, en ese momento en el que don Manuel fue el director de la Comisión Federal de Electricidad, dijo, no, ¿para qué queremos energías esas limpias, esas que, las eólicas, ¿no? Las de viento. No, la luz solar, pues si la luz solar no funciona cuando está nublado. O sea, las celdas no almacenan seguramente la energía para poder tener 2 o 3 días de energía eléctrica. No, se nubla y se apaga la luz. De ese tamaño era Manuel Bartlett. Digo, con todo respeto al octogenario, porque es octogenario. Don Manuel sí ya tiene 80 años. Ya está grandecito. Pero el colmillo y las uñas largas, pues esas no se quitan. No, esas con la edad crecen más, como el costal de mañas de muchos de los integrantes de la Cuarta Transformación. Energía eléctrica más cara, justifíquelo. A ver, lo leo en el WhatsApp 618-296-8305. Justifíquelo. Energía eléctrica nos va a costar o nos está costando el bimestre más caro. Estamos pagando más por la energía eléctrica. Los apagones, bueno, a lo mejor es el precio que tenemos que pagar también. Iniciamos.